Bienvenidos a este nuevo tutorial acerca del programa Robot Estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y vamos a continuar con esta serie de tutoriales acerca de fundaciones superficiales. En este caso vamos a hablar de las zapatas conectadas. En el caso de este tipo de cimentaciones hay algunos detalles que debemos considerar. En primer lugar, Robot Estructural no trae por defecto la opción de zapatas que puedan estar conectadas de forma directa dentro del modelo. Si bien ya hemos visto en un tutorial anterior el hecho de que podemos transferir cierta parte del momento flector de una zapata que se encuentra en línea de medianera, el programa no nos permite de forma directa modelar la fundación con dicha viga para considerar la interacción de los esfuerzos. En este caso lo que vamos a hacer es realizar el modelado de la cimentación discretizando en elementos finitos y conectando manualmente con una viga con algunos detalles que debemos considerar. En primer lugar, debemos realizar el mallado del elemento, que puede ser rectangular, puede ser cuadrado, y es más, podría tener la forma que quisiéramos, podría ser de forma triangular, trapecial, etc. La viga que vamos a colocar de conexión entre una cimentación y la otra debe ir de columna a columna, y además debemos calcular aparte los resortes del lecho elástico para todos los elementos que conforman el sistema. Entonces, el programa nos brinda algunas herramientas para hacer este cálculo, o podemos hacerlo nosotros también de forma manual, aparte, con una planilla de cálculo. En este caso, al crear el espesor de la zapata, debemos activar en Robot la opción de los parámetros de elasticidad del suelo. Entonces, básicamente lo que nos va a pedir ahí es el valor del resorte, tanto en la dirección vertical Z como en las direcciones ortogonales horizontales. Esto nos permite simular, digamos así, la interacción del suelo con la estructura, pero podemos hacerlo en base a un perfil estratigráfico que podemos crearlo dentro del programa, o directamente con la formulación que manejemos cada uno en nuestras normas, en las normas de cada país, podríamos hacer dicho cálculo e introducir. Lo que hace Robot es simplemente considerar si la zapata es rígida o flexible, nos pide insertar una carga sobre la columna en este caso, y las dimensiones aproximadas de la estructura. En ese caso, tuviéramos que conocer de antemano unas dimensiones aproximadas de nuestra cimentación. En el caso de la viga, de igual manera tenemos que considerar el hecho de que la viga se encuentra sobre un lecho elástico, y estos resortes también deben ser introducidos dentro del programa a través de un factor KZ, o que conocemos también como coeficiente de balasto, pero en este caso para un elemento lineal. Muy bien, dicho esto, entonces vamos a ir a nuestro modelo. Tenemos aquí un modelo en Robot que ya lo hemos calculado, ya está analizado. Como podemos ver, los resultados son actuales. El modelo ya está analizado y tenemos las columnas con sus respectivos elementos. Estos elementos de apoyo nos van a permitir identificar las reacciones en cada uno de estos elementos. Entonces, voy a colocar acá el diagrama de barras y voy a buscar la opción de reacciones. Me interesa conocer principalmente la reacción en dirección Z. Reacción en dirección Z para más o menos tener una idea del predimensionamiento o el prediseño de las fundaciones. Voy a rotar un poco la visual. Y noten que acá tenemos la carga muerta, tenemos la carga viva, pero lo que me va a interesar a mí para hacer el prediseño de la fundación es la carga de servicio. Entonces tenemos acá unos valores de servicio. En este caso lo que voy a hacer es
tomar una captura de pantalla. Voy a sacar una captura de pantalla. Y nos vamos a llevar esta captura de pantalla a una planilla en Excel para hacer el prediseño. Entonces, ya tengo preparada aquí una plantilla. Lo que vamos a hacer es colocar un valor aproximado del esfuerzo admisible, es decir, el valor que podemos nosotros tolerar dentro de nuestro terreno. En este caso voy a asumir como 15.000, por poner un valor redondo, kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Esto equivale a 1.5 centímetros, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, acá nos vamos a traer las reacciones que hemos obtenido del programa. Recuerde que estas reacciones son en estado de servicio. Y vamos a ver que la columna principal tiene una carga de 81.331 kilos. Entonces la carga axial, vamos a colocar 81.330 por redondear. Y nos damos cuenta que esta zapata debe ser aproximadamente de 2.33 metros. 2.33 metros de lado, que lo podríamos redondear si quisiéramos a valores un poquito más exactos o redondos, 2.5 metros, que podemos adoptar como valor adoptado. Luego tenemos las zapatas que suponiendo que en este lado van a estar las medianeras, podemos adoptar este valor del de 36.200. Si colocamos acá 36.200 para las columnas secundarias, de lado tuvieran que tener 1.5, digamos 1.6. Podemos hacer nuestro prediseño con un valor un poco más redondo de 1.6. Y para las medianeras, podemos decir estos valores 16.500. En este caso tendríamos dos zapatas en medianera de 86 por 1.28. Podríamos decir 1 por 1.50, que podrían ser valores para nuestro modelo. En este caso también tendríamos que colocar una zapata de medianera de este lado. Bueno, la idea con esto es que tenemos que hacer el prediseño de nuestras fundaciones antes de realizar la modelación. Entonces, recuerde que Robot nos ha entregado solamente las reacciones. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar, ¿sí? Los apoyos para realizar la modelación correspondiente de las zapatas. Muy bien, entonces vamos a proceder con ello. Voy a venirme al programa. Voy a cerrar todo esto. Y quitamos el corte, el plano cortante, para tener nuevamente nuestra estructura. Muy bien. Entonces voy a proceder a quitar todas las reacciones. Para ello voy a seleccionar los nudos que tienen los apoyos y pulsamos acá en apoyo y le decimos eliminar. Se van a perder los resultados de cálculo, le digo que sí. Y ahora ya nuestra estructura está flotando. Entonces vamos a venirnos a la proyección. En la proyección nos vamos a la base y ahí están nuestras columnas, con lo que tenemos que realizar nuestro respectivo modelado de las zapatas. Previamente, según nuestra normativa local, tuviéramos que hacer el prediseño del espesor. No lo voy a ver en este tutorial. Vamos a asumir un espesor de 50 centímetros para todas las zapatas. Entonces, lo que vamos a hacer es venirnos acá para realizar el espesor correspondiente, pero necesitamos definir el coeficiente de balasto o el resorte que vamos a colocar debajo de cada
losa. Entonces, para la zapata, vamos a usar la más grande, la de 250. La de 250. Entonces vamos a colocar algunos datos que nos pide. Por ejemplo, la fórmula, esta es una fórmula básica, ¿sí? No quiere decir que es la única fórmula. Existen en la bibliografía muchas formulaciones para determinar el valor de K del resorte. En mi caso, para este ejemplo particular, voy a utilizar esta fórmula. Entonces nos pide el módulo de elasticidad del suelo y el coeficiente de Poisson del mismo. Entonces vamos a colocar un valor, en este caso lo voy a introducir en kilonewton metro cuadrado, de 409.500. El ancho B es de 2.5. Recuerde que 2.5 es este valor, el lado de la zapata. Y el coeficiente o relación de Poisson le voy a colocar un valor de 0.30, que más o menos son suelos granulares. Entonces note que mi planilla me entrega el cálculo del valor de KZ y el KH, que es coeficiente de balasto vertical, y el horizontal. Entonces, uno me da de 18.000 kilos sobre metro cúbico y el otro de 14.400. En el caso de las vigas, para la viga tenemos esta fórmula propuesta por Vesic en 1968, aunque pueden existir otras formulaciones también. Entonces voy a colocar un ancho de la viga, por ejemplo, de 0.30, y ya tenemos acá el valor de KZ, el resorte para nuestra viga de conexión. Muy bien, con esta información volvemos al programa y vamos a crear un nuevo espesor de losa. En este caso voy a buscar el hormigón que vamos a utilizar y le colocamos el espesor de 50 centímetros. Entonces voy a llamar a esto zapata 50 centímetros. Y una vez establecemos el espesor, vamos a activar esta opción para que se habilite a su vez los parámetros de elasticidad del suelo. Entonces en este caso tenemos que introducir los valores. Me pide el KZ en unidades de kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Entonces el KZ es 18.000 y el otro es 14.400. Entonces tenemos acá 18.000 y acá 14.400. Lo mismo en la otra dirección, 14.400. Entonces ya tenemos los coeficientes. Pulsamos añadir. Y vamos a crear ahora, agregando, tenemos ahí zapata 50. Tendríamos que hacer el mismo cálculo, pero para los otros valores. Es decir, para el lado de 1.60 y acá tenemos 1.50. Vamos a hacer uno más para 1.60. Basados en este mismo. Vamos a decir 50 centímetros, pero vamos a decir 1.60, que es el lado. Nos pide los parámetros del suelo. En este caso es 1.60, entonces acá en vez de 2.50 ponemos 1.60. Entonces el valor de KZ es 28.125. 28.125 y en las otras direcciones 22.500. 22.500 y 22.500. Como ven, esto tuviéramos que hacer para cada dimensión que vamos a asumir dentro de nuestro modelo. Bien, entonces ya está para 1.60 y agregamos. Entonces tenemos la zapata de 50 para nuestro, digamos, tamaño máximo de zapata y el segundo para
tamaño intermedio. Bien, ya hemos creado. Por lo tanto, ahora nos toca generar los modelos. Entonces, vamos aquí a cargas, estructura, objetos y rectángulo. El primer rectángulo que vamos a generar va a ser el de la zapata más grande. Recordemos que es de 250 por 250, la que está en el centro. Entonces voy a hacerlo por 2 puntos. Voy a dibujar un rectángulo de 250 por 250. Entonces asegurémonos de estar en la coordenada 0, 0. El primer punto, acá está coordenada, y el segundo punto tengo que darle una coordenada que equivalga a la dimensión de 1.50 o de 250 por 250. Voy a hacerlo de nuevo porque se me cerró el cuadro de diálogo. Hago un primer clic con la opción de 2 puntos, hago un primer clic acá. Entonces voy buscando el 250 y en este caso sería por 450 la coordenada para que equivalga a 250 la dimensión real de la fundación. Entonces ahí tenemos de 250 por 250 un primer rectángulo. El otro rectángulo tiene que ser, hemos dicho, de 1,60 por 1,60. Entonces tengo los 3 modelos de zapata. Entonces vamos a colocarle ahora sus respectivos resortes o coeficiente de balasto. Para ello vamos otra vez a estructura y vamos a ir creando nuestros paneles. Entonces nos vamos a estructura, paneles, y acá tenemos la opción de lista de objetos. El armado lo vamos a hacer como una lámina de hormigón armado. Si revisamos aquí lámina de hormigón armado, note que lámina de hormigón armado realiza el armado con flexión y tracción. Flexotracción o flexocompresión. Entonces tal vez no nos sirve mucho tenemos que buscar que nuestras zapatas se diseñen a flexión. Losa de planta, vamos a ver losa de planta. Losa de planta, noten que el armado es a flexión simple, que es el modelo de armado que quizás nos favorece. Entonces losa de planta en realidad es lo que vamos a utilizar. El espesor para la zapata grande es zapata 50 y el modelo es lámina. Entonces activamos nuestra lista de objetos y voy a marcar este elemento y pulso agregar. Entonces noten que se me ha generado la zapata ya con un espesor. Ahora vamos a buscar el de zapata de 1,60. Voy a borrar esto y selecciono este borde y este borde. Selecciono ambos con el otro modelo y agregamos. Entonces observen que ya tenemos generada nuestra zapata. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es mover para ubicar cada uno en su respectiva posición. Vamos a decir, bueno, este elemento tiene que venir en la columna del centro. Entonces voy a traer esta barra de herramientas y vamos a usar la opción de mover. Voy a mover desde el centro de este elemento hasta el centro de la columna. Y luego puedo volver a mover, como las dimensiones de la zapata es 250, tengo que suspender la mitad. Entonces en X se va a suspender 0. Y
en Y 1.25 para que sea la mitad, ¿no? En Z no se mueve nada, entonces pulsamos ejecutar. Entonces ya nuestra zapata está totalmente centrada respecto de la columna. Vamos a hacer lo mismo con esta segunda zapata. Recordemos que la dimensión es para 36.000 kilos en este lugar, en este y en este. Vamos a colocar de igual forma, desplazando del centro hasta el centro de la columna, y la dimensión era 1,60, por lo tanto tenemos que desplazar la mitad de ese valor. En X se va a desplazar 0 y en Y 0.80. Ejecutamos y ahí está nuestra zapata. Ahora podemos copiar esta zapata. Activamos la opción de copiar y voy a tomar desde el centro de la columna hasta el centro de esta columna. Nuevamente del centro de la columna hasta el centro de esta columna. Y desde el centro de esta columna hasta el centro de esa columna. Hasta el momento ya tenemos este modelo. Y ahora estas zapatas más pequeñas, que vamos a suponer que están en medianera, las vamos a mover hasta el borde de las columnas. Entonces nuevamente mover, tomamos del centro y lo vamos a colocar encima de la columna, pero en el centro. Entonces, para que sea medianera, a modo de ejemplo, y lo vamos a copiar además a este lado. Ya está nuestro modelo. Nos falta en estas dos esquinas. Bueno, tendríamos que colocar estas mismas al otro lado. Vamos a copiar, entonces tomamos el centro y la vamos a colocar justo en el borde de la columna y tomamos del centro hasta el centro. Bien, entonces, como han podido darse cuenta, estamos dándonos el trabajo de hacer la modelación de los elementos. Obviamente cada quien verá el criterio que utiliza para hacer esta modelación. Ahora, hemos dicho que vamos a crear el sistema con una viga de 30 centímetros de ancho. Como el espesor es de 50 centímetros, lo vamos a hacer de 30 por 50. Entonces voy a crear una sección de viga. Voy a crear una nueva viga de hormigón armado. Elijo el material que vamos a utilizar y va a ser de 30 por 50 centímetros nuestra viga. Vamos a llamar viga de cimentación de 30 por 50. Agregamos y cerramos el cuadro de diálogo. Entonces vamos a vincular, hemos dicho de columna a columna, viga de hormigón, viga de cimentación de 30 por 50 y vamos a proceder a realizar nuestras vigas. Aquí hasta aquí, acá, y vincularemos absolutamente todo. De igual forma, en el centro, ahí está. Si nos venimos a la vista tridimensional, lo que tenemos es básicamente esto. Nuestras vigas no tienen ningún tipo de apoyo.
tenemos que colocarle el apoyo elástico. Si nosotros colocamos y activamos los espesores, recuerde que con 2 veces V podemos acceder a este cuadro de diálogo, y donde dice paneles vamos a activar el espesor de los paneles. Entonces noten que ahí ya están modelados o modeladas las zapatas con su respectivo espesor y las vigas de cimentación o de conexión o de equilibrio, dependiendo cómo le llama cada uno en sus respectivos países. Muy bien, decía, hasta el momento nuestras zapatas son las que tienen los resortes aplicados, pero nuestras vigas están al aire. Tenemos que colocar el lecho elástico correspondiente también de la viga. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente vamos a ir a esta herramienta y acá tenemos esta opción que dice suelo elástico para barras. Suelo elástico para barras. Entonces le damos ahí y voy a crear un nuevo suelo elástico. Voy a colocar acá suelo tutorial y acá lo que me pide es el KZ principalmente, ¿no? El resorte para la dirección Z, para la dirección horizontal y también el rotacional, ¿no? Principalmente para esta modelación lo que necesitamos es el lecho elástico en dirección Z. Entonces voy a volver a mi planilla y en mi planilla tenemos que para la viga el KZ es 8.437 kilos sobre metro cuadrado. 8.437, entonces nos volvemos a robot. 8.437. Suelo tutorial y agregamos. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, voy a desactivar. Primeramente voy a seleccionar una de estas barras y le indico en robot seleccionar semejantes por sección. Entonces todas las vigas que tienen 30 por 50 se seleccionan. Hago un clic en esta pantalla o en este cuadro y me trae toda la numeración de vigas que están seleccionadas. Entonces le digo suelo tutorial, aplicar. Entonces, como pueden darse cuenta, ahora se han asignado los apoyos correspondientes en cada una de las vigas. El robot nos pone un símbolo como de un resorte en cada una de las vigas. Bien, ya nuestro modelo entonces está completo. Nuestro modelo está completo. Puedo desactivar la visualización de los espesores. Desactivo la visualización de los espesores. Y tengo que hacer un mallado racional. Entonces, para todos los paneles le digo que sí. Un tamaño de elemento de 50 por 50 centímetros. Me parece razonable y le digo que se genere dicho mallado, ¿no? El programa nos ha hecho un mallado. Acá, como no está en el borde, pues está generando algunos nudos adicionales para la discretización. Muy bien, hecho el mallado, entonces vamos a hacer la corrida de análisis. Noten que el programa por defecto nos saca un mensaje que dice no hay apoyos. En realidad no es un error, es una advertencia. Simplemente el programa nos indica que no se han generado apoyos como tal, pero evidentemente la estructura ha sido calculada porque presenta estabilidad a pesar de que los lugares donde están las columnas tienen resorte. Entonces, es decir que el programa me va a calcular los asentamientos de forma directa en esos puntos. Muy bien, dicho esto, entonces podemos ahora revisar los resultados del cálculo. Puedo venirme a la proyección y revisar los respectivos esfuerzos. Para ello voy a resultados, mapas, paneles
Y en este lugar pues tenemos la posibilidad de revisar, por ejemplo, los desplazamientos. En este caso nos interesa conocer los asentamientos en la estructura. Y ahí tenemos indicado, pero evidentemente esto es solo para la carga muerta. Voy a ir a la carga de servicio. Para la carga de servicio tenemos las siguientes cargas. Podemos un poquito modificar aquí la escala, que me ponga la paleta completa. Y de esa manera el programa nos entrega la correspondiente información. Entonces fíjense que para ese valor que hemos asignado se está presentando asentamiento de 32 centímetros. Es un asentamiento bastante grande, ¿sí? Es un asentamiento bastante grande. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar, hacer un análisis ya desde el punto de vista geotécnico. Si a lo mejor para nuestro prediseño hemos considerado una resistencia admisible del suelo muy grande, ¿no? Tendríamos que reducir el esfuerzo que podemos admitir dentro del suelo, recalcular las dimensiones de nuestra zapata y volver a hacer la corrida de análisis con el coeficiente de balasto. Es decir, que si yo, por ejemplo, en vez de 15.000 asumo 10.000, es decir, 1 kilo sobre centímetro cuadrado, entonces noten que el lado de la zapata pues me va a salir 2,85, ¿no? Apuntando a 3 metros, entonces este valor ya lo podríamos redondear a 3 metros. Entonces tendríamos que venirnos al programa y volver a recalcular las dimensiones y hacer nuevamente una corrida de análisis. El programa nos va a permitir, además de calcular los asentamientos, calcular los momentos para la dirección X. Observe los diferentes comportamientos que el programa nos está mostrando. Noten que en las zapatas que se consideran en medianera hay una concentración de esfuerzo hacia este lado, porque la viga también vincula hacia la izquierda y hacia el frente de la zapata. Momentos en dirección Y, de igual manera, el programa nos permite hacer ese cálculo. Ahí podemos identificar en qué zonas está habiendo concentración de esfuerzo. Ahora, ¿y qué ocurre con las vigas? ¿Qué ocurre con las vigas? Voy a cerrar este cuadro. Vamos a venirnos a esta vista. Voy a quitar por un momento la visualización de los elementos finitos. Supóngase que queremos ver los momentos en las vigas. Como estas vigas son vigas normales, comunes y corrientes, simplemente que le hemos puesto un lecho elástico, vamos a activar los momentos flectores para la condición de servicio, evidentemente. Entonces acá tenemos ya los momentos que están actuando sobre dichas vigas. Por ejemplo, voy a tomar una franja. A ver, quitaremos un momento esto. Y podemos llevarnos aparte estos elementos para ver el comportamiento de esta viga. Entonces acá activo el momento. Y tenemos de esa forma el comportamiento. Evidentemente los momentos se vuelven negativos. Tenemos acá un valor máximo. Noten que está un poquito alejado de la zapata, de 4.639. Esto me da en kilogramos fuerza por metro. Y luego hay un cambio de signo. Se vuelve positivo el momento en el ingreso a la zapata que está en el centro. 5.716, un cambio de signo en el momento, y al otro lado lo mismo. Entonces el programa está simulando el lecho elástico en la viga y haciendo el cálculo estructural o el análisis estructural del conjunto. Muy bien. Entonces de esa manera hemos podido realizar el análisis estructural completo
como ya mencioné, esto lo podemos hacer para cualquier tipo de cimentación, no solamente cuadrada o rectangular, sino que podemos hacerlo para cimentaciones con la forma que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, básicamente la manera en que se hace la modelación dentro del programa. Vamos a poner aquí colores distinguidos un poquito para que se aprecie mejor. Y como dije también al comienzo, para terminar, no es el propósito de este tutorial explicar la forma de calcular el coeficiente de balasto. Alguno quizás podrá tener alguna metodología o usar alguna formulación especial en base también, esto mucho va a depender en base a qué ensayo se ha obtenido dicho parámetro, ¿no? Entonces, el coeficiente de balasto es realmente un parámetro geotécnico muy útil, muy importante, pero mucho depende de la práctica, ¿no? Del tipo de ensayo que nosotros ejecutemos para obtener su valor. Entonces, no ha sido el propósito de este tutorial enseñar a calcular ese valor, sino cómo ingresarlo, dicho valor, dentro del programa Robot para hacer la modelación por elementos finitos. Eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.